Bienvenidos al video explicativo sobre gráficos estadísticos, construcción de gráficos y uso de estos gráficos. Comencemos. Primero vamos a ver el gráfico llamado gráfico lineal, que efectivamente se forma a partir de la unión de puntos con líneas rectas y normalmente se utiliza mucho para mostrar el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo, así como también se utiliza para datos históricos de un país, de una región, etc. El gráfico lineal se caracteriza por, como dijimos, ser un gráfico de líneas formado por la unión de puntos. Estos puntos son justamente los lugares en donde estamos ubicando las variables. Fíjense que este es un gráfico que representa la población del Paraguay a lo largo de la historia. Antes de la guerra de la Triple Alianza, según los datos estadísticos con los que se cuenta, se cree que la población anterior a la guerra fue de 800.000 habitantes. Luego, en consecuencia de la guerra, se redujo a 230.000 habitantes y posteriormente empezó a tener un crecimiento poblacional a lo largo de los años siguientes. Bien, ¿qué me permite ver este gráfico? Me permite ver el comportamiento demográfico, la población de un país, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué tiene que aparecer en el eje horizontal? En este eje horizontal, si estamos hablando de una línea de tiempo, deben aparecer las unidades de medidas de tiempo que se utilizan. En este caso son años. Y en el eje vertical aparecen, en este caso, las cantidades de la cantidad poblacional que correspondía a los diferentes años. Pasemos al siguiente tipo de gráfico, el gráfico de barras. El gráfico de barras es un gráfico, como dice su nombre, que está formado por barras, como en este caso barras en posición vertical, como en este ejemplo que tenemos acá. Este es un ejemplo donde nos muestra la distribución de un grupo de personas que indicaron cuáles son los medios de transporte que utilizan para ir al colegio. Un grupo de alumnos sería en este caso, ¿sí? O sea, aquí tenemos cuatro opciones: los que van en automóvil, en ómnibus, en bicicleta o en motocicleta. Estas cantidades que están aquí arriba representan la cantidad o la frecuencia que está representando cada una de estas barras. Aquí, con la interpretación que yo le puedo dar a este gráfico, es que 20 alumnos van en automóvil, 36 van en ómnibus, 10 van en bicicleta y 14 van en motocicleta. ¿Cuál es la condición para hacer un gráfico de barra? Que todas las barras tengan el mismo ancho, ¿sí? Que mantengan una distancia entre una barra y otra equitativa, o sea que la distancia entre estas dos barras tiene que ser igual a la distancia de estas dos también. En este eje, en el eje horizontal, se ponen las variables, que en este caso es una variable cualitativa porque trata de los medios de transporte para ir al colegio, y en el eje vertical aparece la frecuencia, que en este caso correspondería a la cantidad de estudiantes que fueron respondiendo con las diferentes opciones. Normalmente este gráfico se utiliza para variables que sean cualitativas o cuantitativas discretas. Ahora, el gráfico de barras tiene dos variantes. Pueden ser las verticales, que es la que estuvimos viendo recién. También se pueden colocar en forma horizontal, como en este caso. Y lo que varía es que el eje, ¿sí?, pasa a tener el dato contrario. O sea, en este caso, aquí el eje horizontal estaban las variables. Y aquí, cuando estamos hablando de barras horizontales, en el eje vertical van a estar las variables. Y en este eje, en el eje horizontal, estarían las cantidades o frecuencias. El siguiente es llamado el gráfico circular, también se le llama gráfico de sectores o gráfico de torta. Es uno de los más utilizados por los medios de comunicación a la hora de informar. Acá nosotros tenemos la misma situación de la distribución del mismo caso de los alumnos que respondieron de las distintas formas que van al colegio. Haciendo la sumatoria, estamos hablando de 80 alumnos, 80 personas que hicieron esta encuesta. ¿Cómo yo hago para dibujar este gráfico sectorial? Hoy día, por supuesto, con el programa Microsoft Excel, uno carga una tabla como esta,
le da insertar gráfico, elige el gráfico que sea, en este caso el gráfico circular, y me genera en forma automática. Pero ¿qué pasa cuando lo tengo que hacer a mano? Cuando tengo que hacer a mano, yo necesito hallar la frecuencia porcentual que habíamos visto en un video cómo se halla, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100, que sería en este caso la absoluta dividido el total por 100, me da la frecuencia porcentual. Y como la circunferencia tiene 360 grados de amplitud angular, si yo necesito distribuir cada una de estas porciones en un sector, estamos hablando de sectores circulares, entonces necesito conocer el ángulo central que corresponde a cada sector. Para poder hallar el ángulo central que corresponde a cada sector, lo que debo hacer es multiplicar cada frecuencia porcentual por 3,6 grados. ¿Por qué 3,6 grados? Porque la circunferencia tiene 360 grados de amplitud angular. Y si lo divido en 100 partes, le corresponde 3,6 grados a cada una de esas partes. Entonces, por ejemplo, los que van en automóvil son el 25% de los alumnos. El 25% multiplico por 3,6 y me da 90 grados. Y efectivamente aquí se puede observar que este sector tiene un ángulo central de 90 grados. Este sector, que es el más amplio, el de los que van en ómnibus el 45%, 45% por 3,6 equivale a un ángulo de 162 grados. Y la amplitud de este ángulo central, sería de 162 grados. Entonces, para poder hacer un gráfico sectorial a mano, necesitamos contar con un compás para poder trazar la circunferencia y con un semicírculo para poder ir midiendo los ángulos centrales de cada sector y así poder elaborar la medida de cada sector correspondiente a cada una de las frecuencias. En este caso, y por lo general, cuando se trata de un gráfico circular, las cantidades se expresan en porcentaje. Y por último, veamos uno de los gráficos que es más llamativo, que se llama pictograma. Los pictogramas son aquellos que utilizan dibujos. De hecho, el pictograma tiene como significado que son dibujos que expresan en una forma así concreta, concisa, una información. Aquí tenemos un tipo de pictograma. En este pictograma se utilizan diferentes medidas del mismo dibujo para representar las frecuencias. En este caso habla de una población en millones, en distintos años, ¿sí? Y lo único que yo puedo utilizar como parámetro es la altura de cada una de estas ilustraciones como el indicativo de la frecuencia. Sin embargo, acá tenemos nosotros unos datos históricos referentes a las fuerzas enfrentadas en la guerra, en una de las batallas que tuvo nuestro país, la batalla de Tuyutí, donde fue una, dice, de las más grandes contiendas de la guerra, la Triple Alianza y de Sudamérica. ¿Qué es lo que nos muestra, por ejemplo, este pictograma? Aquí en el pictograma nos muestra que hubo, dice, 15.000 soldados. 15.000 soldados, pero nosotros tenemos 15 dibujitos. Quiere decir que cada uno de estos dibujitos representan 1.000 soldados. Acá, en este tenemos un cañón. Quiere decir un cañonero. Entonces, pero dice el 4. Quiere decir que esto representa que habían 4 cañones. Sin embargo, acá dice que había 60 cañones, ¿sí? en los oponentes. Pero ¿cuántos cañones tenemos? Tenemos 5 por 3, 15. Quiere decir que cada uno de estos, por supuesto, representa 4. Entonces, acá hay una diferencia. Acá se utiliza un dibujito para una escala determinada. Y aquí, en este caso, se utiliza el tamaño de cada dibujo para representar una cantidad determinada. Entonces, son dos formas distintas de hacer pictogramas. En síntesis, todos estos tipos de gráficos que vimos hoy, el pictograma, por ejemplo, el último, se utiliza para datos que sean cualitativos o cuantitativos discretos. También se utiliza así en el caso de este pictograma que demuestra la evolución de una población, nos puede mostrar algo parecido a la línea de tiempo. Los pictogramas, los diagramas sectoriales, los gráficos de línea son muy utilizados para dar información
al lector sobre datos estadísticos. Siempre es importante que observemos en un gráfico si el gráfico tiene un título, si tiene una fuente, si es confiable, porque ese tipo de cosas es fundamental a la hora de observar un gráfico y leer la información que nos proporciona.